Ok, muy bien. Entonces, no, voy a tratar de no perderme y hablar fuera de piste y todo eso, off-piste. Entonces, lo primero que voy a hacer es... Okay, Google, set an alarm for... No, let's try again, shall we? Ok, Google, pon un temporizador para 40 minutos. Sorry, I'm not sure how to help, but I'm still learning. Put a timer for 40 minutes. Okay, 40 minutes. Starting now. Ok. Muy bien. Ok, la primera cosa que quiero decir es que, bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí, Webedia y Ironhack. Me siento muy afortunada de estar aquí delante de vosotros. Lo primero, un pequeño disclaimer, soy guiri, específicamente soy inglesa, entonces está claro que voy a hablar un poco en Spanglish. Lo siento, you just have to deal with it, ¿ok? Muy bien. Alexa, siguiente diapositiva. Vamos a ver un momento lo que vamos a hablar hoy. Primero os voy a decir un poco sobre mí, por qué estoy aquí, pero no mucho. Luego vamos a ver unas consideraciones. Vamos a ver un poco simplemente unas diferencias muy sencillas entre Voice User Interface and Graphical User Interface. Luego vamos a ver las buenas prácticas de Conversation Design. Y unas conclusiones, si tenemos tiempo y no estamos corriendo para tomar nuestras cañas, unas preguntas, ¿vale? Alexa, siguiente diapositiva. Ok. Porque estoy aquí dándoos la brasa. Alexa, siguiente diapositiva. Ok, pues yo soy diseñadora de UX y servicio. Llevo 10 años de experiencia trabajando en lo mío, ¿vale? He trabajado en diseño de interacción, investigación con usuarios, service design y ahora conversation design. He diseñado para diferentes interfaces, Graphical User Interface, GUI, Voice User Interfaces ahora, VUI, dispositivos médicos físicos y servicios. También soy súper fan de Design Thinking. Tuve la suerte de trabajar, he tenido la suerte de hacer varios proyectos ahora de Conversation Design. Primero empecé con Directo al Paladar y luego también he tenido la suerte de hacer consultoría para otros asistentes de voz. Entonces estoy aquí para compartir unas buenas prácticas con vosotros, teniendo en cuenta que probablemente la mayoría de vosotros y nosotros venimos de diseñar para interfaces visuales, no interfaces gráficos. ¿Vale? Alexa, siguiente diapositiva. Ok. Entonces, tuve mucha suerte, voy a hablaros un poco de Directo al Paladar. Tuve mucha suerte de hacer el diseño funcional para tanto la skill como la action de Google Assistant, ¿vale? Estuve involucrada en todas las fases del proyecto y desde el diseño, digamos, conceptualización, diseño, a ver, ¿qué más hay? Desarrollo, certificación, testing y por fin el lanzamiento. Tuvimos un reto que era tener la versión inicial, ¿vale? No para enfocarme solamente en Alexa, pero tuvimos el desafío de tener la skill para Alexa lista y subida y certificada en The Store a tiempo para el lanzamiento de Alexa aquí en España. Y lo conseguimos y lo hicimos en una cuestión de solamente 3 meses. Yo creo que solamente por eso, round of applause. Well done us, well done. Muy bien. Entonces, desde el lanzamiento hemos tenido 25.000 activaciones. O sea, no está mal. Me cago en la leche. Muy bien. Entonces, aquí tenéis unas reseñas.
Muy bien, os voy a enseñar, primero, empezando por las reseñas buenas, busca recetas concretas por ingredientes o especificar alguna intolerancia, ¿vale? Genial, muchas gracias. Y luego otro diciendo, cocinas, ¿qué decía? Alexa, anterior diapositiva, por favor. Cocinas sin mirar el libro, ¿vale? Ok, siguiente diapositiva, Alexa. No está mal, pero me esperaba más. Y a media de receta no avanza, no sé dónde manda la receta. Entonces, un par de reseñas malas para enseñaros pues, que estamos todavía en ello, estamos aprendiendo. Alexa, siguiente diapositiva. Ok. ¿Cuántos de vosotros aquí, levantad la mano, si habéis trabajado en alguna aplicación de voz, algún proyecto de voz? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. ¿Y cuántos habéis hecho más de uno? Vale, ya somos menores, ¿no? Ok. Entonces, me gustaría empezar con unas consideraciones, ¿vale? Que deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar una app de voz, un asistente de voz. Ok. Alexa, siguiente diapositiva. Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo aún, o sea, especialmente en este país, en España, pero en general en todo el mundo, estamos aprendiendo todavía sobre el conversation design, las mejores formas de diseñar aplicaciones de voz y también de gestionar los proyectos, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Alexa, siguiente diapositiva. Ok. No solamente por enseñaros un vídeo de mis sobrinos, ¿vale? Tengo este vídeo aquí para un poco haceros ver cómo en otros mercados, como especialmente el mercado anglosajón, hay más experiencia, ¿no? Vamos a poner el vídeo primero, a ver. Hoy no se oye. Bueno, espera, que voy a coger el micrófono. Ok, vamos a ver si podemos conseguirlo. No he pensado en esa parte, lo siento. ¿Dónde está el...? ¿Lo escucháis? Alexa no hace lo que quiere. Alexa! Stop! Alexa! Play Marshmallow World! Por fin sí que hace lo que quiere. Os dejo un momento verles bailar porque es muy mono. Son muy monos. Oh. All right, ok, ya está. Oh. Y sí, le he pedido permiso a mi hermano para enseñarlo. Ok. ¿Por qué os he enseñado este vídeo? Pues lo primero que voy a decir aquí es que mis sobrinos son VUI native. Han crecido, han aprendido a hablar en su casa con una Alexa. Entonces, ellos tienen muchísimo más experiencia que la mayoría de nosotros utilizando este tipo de interfaz, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, Alexa, siguiente diapositiva. A ver si... Alexa no puede. Ok. Teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos suerte. Es decir, nosotros podemos mirar hacia afuera para aprender de las hostias y los éxitos que han dado otras personas y otros diseñadores y desarrolladores antes de nosotros empezar a crear nuestra app de voz aquí. Eso es cosa muy buena. Es decir, deberíais, desde luego, de estar haciendo benchmarks fuera para ver cómo mejor plantear nuestra idea. Alexa, siguiente diapositiva. Ok, pero dicho esto, nosotros aquí en este país, ya me incluyo a mí misma porque llevo 10 años aquí, somos diferentes que los en el mundo anglosajón.
tanto a nivel de cultura como a nivel de idioma, como a nivel en la forma que acogemos y acogemos nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, eso es algo que vamos a tener en cuenta y estamos aprendiendo ahora mismo sobre cuáles son estas diferencias, ¿ok? Cómo son y qué implicación tienen. Alexa, siguiente diapositiva. Ok. Entonces, como nosotros, los usuarios también están aprendiendo. Realmente no hay que decir nada más. Acaban de lanzarse en octubre y creo que fue en julio el año pasado, los dos dispositivos de tanto Alexa como de Google, ¿vale? Entonces todavía estamos en fase, y lo estaremos durante bastante tiempo, en fase de aprendizaje. Alexa, siguiente diapositiva. Ok. Entonces, lo primero que me gustaría ver con vosotros, simplemente que GUI no es lo mismo que VUI. ¿Sabéis lo que digo cuando digo GUI, VUI, no? No, vale, bien. Entonces, Graphical User Interfaces no son los mismos que Voice User Interfaces. Alexa, siguiente diapositiva. Ok, todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a utilizar este tipo de interfaz. ¿Quién conoce Unsplash? Es la polla. Perdón, sorry if I'm saying swear words. Vale, entonces, conocemos este tipo de interfaz y la mayoría de gente aquí también diseñamos para este tipo de interfaz. Vale, pero, Alexa, siguiente diapositiva. Cuando hablamos de VUI, hablamos de algo totalmente diferente. Hablamos de esto. Alexa, siguiente diapositiva. También hablamos de este tipo de dispositivos, ¿vale? Tenemos el Apple HomePod, el Google Home Hub, que hemos visto que va a salir aquí. No está aquí, Javier, ¿no? Bueno, iba a hacer un hint que, estoy esperando a comprarlo, a ver si alguien me lo regala. Y luego también tenemos estos dos dispositivos de Amazon, ¿no? El Echo Spot, que tengo aquí, y el Echo Share. Ok. Alexa, siguiente diapositiva. Vamos a empezar con unas buenas prácticas de VUX. Qué bien suena. Entonces, habréis notado que he estado moviendo entre slides, entre diapositivas, diciendo, Alexa, siguiente diapositiva. Pues realmente no creo que Alexa todavía sea capaz de hacerlo, ¿no? Voy a invitar a que the real Alexa stands up. Dale una ronda de aplausos, por favor. Thank you very much. Great. Which one? Which one is it? Which one? Just that one. Okay. Vale. Muchas gracias, Rosana. Entonces, ¿cuántos de vosotros, levantad la mano, creéis que eso ha sido el mejor dispositivo? Alexa habría sido el mejor dispositivo para usar para hacer eso. Bien, nadie. Ok, bien, lo que quería. Entonces, realmente lo que he estado haciendo es involucraros en una parte del proceso backstage que no necesitáis saber, no necesitáis ser conscientes de esa parte del proceso. Y además ha llegado a ser muy repetitivo, para no decir otra palabrota, ¿vale? Entonces, aquí lo que quería hacer con ese punto era demostraros que voz no es la mejor solución para todos los casos de uso, ¿ok? En este caso, desde luego, no lo es. Habría sido mucho más eficiente, ¿vale? Me he olvidado de mover estas slides, ¿vale? Habría sido mucho más eficiente utilizar esto, porque es mucho más útil y, como he dicho, no os estoy involucrando en una parte del proceso que no necesitáis saber, ¿vale? Ok. Ya no tengo que ser tan irritante con el Alexa, siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que tenemos que hablar aquí, teniendo en cuenta que, la buena práctica ni la he dicho, voz no es apto para todo. Esto es mi primer punto que me gustaría que para vosotros sea un takeaway súper importante, ¿vale? Entonces, todos estamos acostumbrados a diseñar centrados en el usuario, o eso espero, ¿vale?
Pero cuando diseñamos conversaciones es aún más importante, ¿vale?, que tomemos en cuenta el usuario y su contexto. Entonces, tenemos un par de preguntas, o 3 preguntas aquí, que nos facilitan un poco el empezar a pensar en qué función tiene nuestra aplicación de voz, para quién es y por qué lo va a usar, ¿vale? Entonces, ¿quién? Pues los asistentes de voz y las aplicaciones de voz no solamente molan para llegar al público masivo, sino también hay muchos ejemplos de skills, actions, de aplicaciones de voz y asistentes que ayudan mucho a un público extremo. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el público ciego o gente con movilidad limitada. Pues ahí este tipo de tecnología ayuda muchísimo. Entonces, cuando estáis pensando en este tipo en para qué usuario, pues también tened en cuenta en estos usuarios. Vale. Luego tienes el dónde y el cuándo, que te da el contexto. ¿Y el por qué? ¿Por qué va a utilizar el usuario esta aplicación de voz o este asistente? Esto nos da el objetivo, la función, ¿vale? Entonces, también en cuanto a cuando estamos pensando en estas preguntas, tenemos que tener en cuenta el frame of mind, ¿no? La mentalidad. Os dije que iba a hablar en Spanglish. La mentalidad del usuario antes, durante y después de utilizar nuestro servicio de voz. Ok. Entonces, vamos a ver un momento los objetivos de usuario. Hemos mencionado esto antes, hemos visto esto antes con los ponentes. Cuando estamos utilizando nuestra web, o sea, el desktop, el móvil, cualquier interfaz gráfico, tenemos una variedad de objetivos y los procesos pueden ser tanto largos como cortos. Puedo estar queriendo buscar y consumir información, puedo querer ver un vídeo o escuchar música, puedo querer comunicarme o escribir un tema o prepararme una presentación, todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero cuando interactuamos con un asistente de voz o una aplicación de voz, ¿cuántas veces voy a decir eso? Tenemos objetivos muy concretos o un objetivo muy concreto, muy específico y tienden a ser cosas cortas que queremos conseguir, ¿vale? Acciones cortas. Por ejemplo, buscar una canción, poner un temporizador, poner un evento en el calendario, pedir una pizza, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Creo que este tweet... okay. Are we all right? Vale. Este tweet resume bastante bien mi punto. Os lo leo. If you think that voice UIs are the future, verbally describe aloud everything you see and touch on your phone today. No sería muy cómodo, ¿no? Vale. Ok. Entonces vamos a ver unas recomendaciones. Ya bien, yo no tengo que explicaros qué es un intent, ¿no? Porque ya lo sabéis. Entonces Google nos recomienda, que no creo que estén aquí, pero que me corrijan si estoy equivocada, pero Google nos recomienda que cada action tenga un intent y un fulfillment de ese intent, ¿vale? Es decir, algo muy, muy concreto, como acabamos de escuchar. Y Amazon nos dice no más de 3. Mejor si es menos, pero no más de 3 intents del usuario. Si os encontráis con outputs muy largos o concretos, o sea, para tener claro qué es un output, si yo digo, Google, Google, pon un temporizador, ¿vale? Eso es el input, y el output es que Google me confirma, ¿vale? El asistente me confirma que ha puesto un temporizador, ¿ok? Entonces, si os encontráis con outputs muy largos o complejos, deberíais de considerar cómo acortar las respuestas o enviar al usuario a otro dispositivo que sí que tiene un elemento visual. ¿Okay? En el ejemplo de directo al paladar, una vez que el usuario selecciona la receta que quiere cocinar, le enviamos
o deberíamos estar enviando, al menos que haya un bug, enviamos la receta a su app de Alexa en su móvil. ¿Para qué? Por si acaso se vuelve complicado o cualquier cosa, puede siempre verlo ahí en su móvil con sus ojos además, ¿vale? Ok. Entonces, ¿a cuántas personas os ha pasado esto? Entonces, que un cliente viene y pide muchísimas capacidades, un elenco enorme de cosas que debería de tener su asistente. Levantar la mano. Vale. Entonces, lo que tenéis que hacer es esto, hacer un Trump, ¿vale? Tenéis que hacerle entender que así no funciona en voz, así no funciona directamente. Enseñarles ejemplos para skills y actions y asistentes de voz que sí que tienen éxito, que han tenido muchas descargas o muchos usos o activaciones, y les enseñáis con ejemplos y así explicándoles y demostrándoles y usando alguna cosa que os diga aquí, que así no va. Y que las mejores y los más exitosos tienen capacidades muy limitadas, un objetivo muy concreto de usuario que se pueda conseguir, ¿vale? Y si vosotros también os encontráis ya diseñando algo complejo, pues también sabéis que vais mal, ¿vale? Ok, entonces el takeaway aquí es que tenemos que entrar en un frame of mind, en una mentalidad muy diferente a la hora de conceptualizar y diseñar una aplicación de voz, ¿vale? Tenéis que estar diseñando para microinteracciones. No tengo que explicar qué es una microinteracción, ¿no? Microinteracciones. Y con la mentalidad diferente, deberíamos de diseñar para casos de uso muy concretos, ¿vale? Objetivos de usuario muy específicos, como por ejemplo lo que hemos dicho, ¿no? Buscar una pizza, llamar a mi amigo, enviar un mensaje a alguien, contarme un chiste, cosas así. Y en el caso de que se complique el tema, pues siempre sabéis, como hemos visto también con los otros ponentes maravillosos, siempre sabéis que hay muchos diferentes dispositivos y tenemos el recurso de los dispositivos con faceta visual, ¿vale? Entonces, en el caso de que se complique mucho, pues enviar a dispositivos con Graphical User Interface. Bien. Ok, el siguiente concepto que me gustaría ver con vosotros es el concepto del persona, ¿ok? De persona a persona. Entonces, primero os voy a explicar un poco el persona, ¿vale? Entonces, un momento de clase de inglés. El verbo to place es, como hemos dicho, sujetar, ¿no? Colocar, thanks Rosana, colocar encima de una superficie, ¿vale? Entonces, place on se refiere a I'm going to place el dispositivo encima de una superficie, ¿ok? Bien, entonces, esto viene de un señor, a ver si me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de su nombre. Bill Buxton, yes, me acuerdo de su nombre. Bill Buxton es Chief Researcher at Microsoft Researcher y él ha desarrollado este concepto. El objetivo de este concepto es explicar o demostrar cómo la ubicación del usuario, la ubicación de uso, ¿vale? Pone límites al tipo de interacción que deberías de utilizar o que tiene sentido, ¿vale? También nos enseña que no hay ningún único mejor input ni ningún único mejor output. Todo depende del dónde, que en su lugar define lo que tenemos libres para usar. Vale. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de escenarios reales de personas. Entonces, en una biblioteca con cascos, ¿vale? En una biblioteca con cascos tengo manos libres. Bueno,
me he saltado esta parte. Tenemos unas manos, ¿no? Hello, la mayoría de nosotros, con mucha suerte. Tenemos ojos, una voz y oídos, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, en una biblioteca con cascos tenemos manos libres, ojos libres, voz ocupado, porque no podemos gritar, porque la librarian nos vendrá a echar una bronca, y orejas restringidas, porque pues, los otros no pueden hacer mucho ruido y nosotros estamos con los cascos. El playzone de cocinando es manos ocupados, ¿no? Porque las tenemos en la masa. Ojos libres, voz libre y oídos libres. El playzone de en la discoteca es manos libres, ojos libres, voz restringida, porque no te van a escuchar probablemente con la música, y orejas restringidas, oídos restringidos también. ¿Por qué? Pues porque por la música tú no puedes escuchar lo que te está diciendo el de al lado, ¿no? Todos conocemos eso. Bien, entonces, ahí tenemos el tema del playzone, ¿vale? A mí me encanta este concepto. Entonces, conduciendo tenemos manos restringidos, ocupados, ojos ocupados, voz libre y oídos libres. Entonces ya empezamos a ver un poco cuáles son los escenarios donde tiene más sentido una interfaz de voz, ¿no? Entonces os animo a acordaros del concepto playzone cuando estáis conceptualizando y pensando en si es apto o no un concepto para voz. Ok, bien. Entonces, usar los playzones, lo que he dicho, para entender el rol de voz como input y output. Bien, siguiente punto. Los Voice User Interfaces tienen que encajar con otros interfaces. Vamos a seguir con el ejemplo de playzone, porque mola tanto que vamos a seguir utilizándolo un poco. Y tenemos el caso de dos personas, dos amigas. Sara está en la biblioteca, con lo cual tiene voz y oídos ocupados. Y Elena está conduciendo, con lo cual tiene las manos y los ojos ocupados. En una app de mensajería ideal, las dos podrían consumir y escribir, componer los mensajes en la forma que ella quiera, ¿vale? Entonces, la idea es aquí que la tecnología nunca impediría, ¿is that right? Impediría que tuviera lugar la conversación, ¿vale? Bien. Entonces aquí el takeaway es que tienen que encajar como UI complementaria. Complementaria no es para reemplazar ninguna otra interfaz ni nada, es simplemente otro más que ahora podemos utilizar para llegar a nuestro público objetivo. Y que los usuarios cambian entre dispositivo y entre interfaz según su objetivo y su ubicación y su contexto. Entonces, esto es también algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. La tecnología debería de facilitar, no impedir el objetivo del usuario. Ok. Ahora vamos a hablar un momento de la importancia de establecer expectativas claras en el entorno voz y de diseñar prompts, ¿vale? Hemos visto un poco los prompts, cómo podemos decir las cosas al usuario para quitar ambigüedad y todo eso y conseguir una respuesta clara, ¿vale? Entonces, vamos a volver un momento a nuestro Unsplash simplemente para demostrar
herramientas o recursos que tenemos para, a mano en el entorno Graphical User Interface, ¿no? Tenemos el menú, tenemos elementos como pues la cabecera, la búsqueda y estas pestañas aquí para enseñar al usuario lo que puede o no puede hacer y también para facilitar el cumplimiento de eso, la navegación a esas secciones, ¿vale? Pero en el entorno VUI somos un poco más así. Yo no lo he visto, pero me dicen que es muy, muy, muy bueno y que hay que verlo, ¿no? Pero entonces somos un poco más como Sandra Bullock en Bird Box, ¿vale? No estoy diciendo que todos los interfaces de voz no tienen pantalla ni nada, pero tenemos que estar diseñando voice first. Con lo cual, no podemos ni debemos apoyar en la ayuda visual para orientar al usuario, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Hay que cuando estamos diseñando para el entorno voz, hay que establecer expectativas. Es imprescindible. En el primer momento que el usuario entre en interacción con tu aplicación de voz, deberíamos de estar estableciendo las expectativas, enseñarles o decirles más bien, lo que puede hacer, ¿vale? Y entonces aquí no podemos sobreprometer. Hemos hablado de cómo las capacidades tienen que ser muy, muy sencillas y todo esto, ¿vale? Y tampoco deberíamos de decir cosas que no van a poder hacer los usuarios. Ni sobreprometernos a nosotros como diseñadores, porque vamos a keep it simple, stupid, y luego, como hemos dicho, empezamos a ampliar, ¿vale? Entonces, también tenemos que orientar al usuario de forma clara y ayudarle a lograr rápidamente y sin mucho follón su objetivo, ¿vale? ¿Cómo? Pues entre otras cosas, con prompts bien diseñados. Ahora mismo voy a volver a invitar a mi amiga Rosana al escenario para ayudarme. Round of applause, please. Thank you very much. Ya, creo que ese debería funcionar, ¿eh? El otro. No, that one. Okay. Bien. Si no, hablas a esto y ya está. Ok, entonces tú vas a hacer de usuario, ¿no? Okay, Google, talk to Kayak. Welcome to Kayak. Would you rather search for flights, search for hotels, or track a flight? You can also say help for other options. Search for flights. To determine your closest airport, I'll need to get your current location from Google. Is that okay? Yes, that's okay. Sorry, I didn't get that. To determine your closest airport, I'll need to get your current location from Google. Is that okay? Yes. Thank you. I've set, probably dirían, Madrid Barajas, Spain, as your home airport. Where do you want to fly to from Madrid Barajas, Spain? Berlin, Germany. Looking for flights from Madrid to Berlin. Do you have any specific dates in mind? No. The cheapest option from Madrid to Berlin, leaving on January the 17th and returning on January the 24th, is a flight with one stop on Brussels Airlines for 147 euros. Would you like to run another search? No. Thanks for using Kayak. Thank you. Thank you very much, Rosanna, again. Ok, vamos a ver un momento rápidamente lo que ha pasado en esa conversación. Entonces, eso ha sido una conversación en Google Assistant con Kayak, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hemos tenido la bienvenida a Kayak, ¿vale? Y, es que a mí me cuesta ver esto. Hemos tenido la bienvenida a Kayak y nos da las 3 capacidades o cosas que podemos conseguir con Kayak en Google Assistant, ¿no? Y luego además nos dice, pues nos recuerda que podemos decir help, ¿vale? Para conseguir saber más opciones. Bien. Entonces, ahora aquí es un ejemplo de una petición de permiso súper suave, súper nicely done, porque es muy intuitivo, es muy conversacional, no tienes que darle a nada aunque estés en el móvil, nada, ¿vale? Entonces eso me encanta. Luego, cuando no nos entiende, gestiona el error de forma elegante, con un reprompt, ¿ok? Cuando sí que entiende, ¿qué pasa? Nos pregunta el siguiente slot,
no hemos visto esa palabra antes, el siguiente slot, el siguiente trozo de información. ¿Ok? Bueno, realmente en Google no sería slot. Entonces, cuando le damos la información, nos pregunta si tenemos las fechas en mente. Y cuando decimos que no, no nos sigue preguntando más cosas. Piensa directamente, que no estaba por decir la palabra presume, pero eso es un amigo falso. Sabe directamente, pues nos da la opción más barata. ¿Okay? Entonces, al dar, pues está pensando de forma lógica, ¿vale? Les vamos a decir lo que probablemente va a querer, porque yo no voy a querer saber la opción más cara, ¿no? Probablemente. Entonces, una vez que hemos conseguido nuestro objetivo, que es saber cuánto cuesta y cuándo es, nos pregunta, digamos, la siguiente cosa más lógica, que es, según lo que acaba de hacer, nos invita a hacer otra búsqueda. Y cuando digo que no, no es pesado. O sea, es decir, vale, ok, te dejamos en paz, muchas gracias. Has conseguido tu objetivo, voy a cerrar la conversación. ¿Ok? Entonces, así es como hay que hacerlo. Y además, cuando he vuelto a entrar, y además esto es un ejemplo de en vez de simplemente lanzarlo diciendo habla con Kayak, estoy diciendo habla con Kayak y busca un vuelo a Berlín, ¿no? Le estoy dando más información. Aquí ni me pide permiso, ni me pregunta cuál es mi origen. Ya está dando por hecho y que lo sabe. Y como hemos visto antes, es persistence, es tener memoria y saber y coger la información y quedárnoslo. Muy bien. Good, well done, Kayak. Entonces, aquí el takeaway es que en un entorno Voice First hay que establecer expectativas claras, hay que diseñar buenos prompts, ¿vale? Para evitar respuestas vagas, para dirigir al usuario, para dejarlo más importante al último. Esto es un punto importante. Si yo le estoy dando tres opciones al usuario, siempre lo que quiero hacer es dejar lo más importante hasta el final, ¿vale? Porque eso es lo que se va a acordar. Y luego, por último, no ser pesados. Es decir, si ya ha cumplido el objetivo del usuario, pues les cerramos la conversación y ya está. Muy bien. Ok. Entonces, esto me lleva a hablar, lo que acabo de hacer con Rosana, esto me lleva a hablar un poco de mi siguiente punto. Que nuestros wireframes, cuando estamos en proyectos de voz, son conversaciones de pruebas, o en inglés, sample dialogues. ¿Okay? Entonces, es bastante normal que cuando empieces a trabajar en un proyecto así, que todo tu cerebro y todo tu cuerpo te pida empezar a dibujar flujos, ¿vale? No es lo que deberíais de hacer, ¿vale? Lo que deberíais de hacer es conversar, porque estamos diseñando conversaciones, pues lo que tenemos que empezar haciendo es conversando. Entonces, lo que acabo de hacer con Rosana fue, uno de nosotros hemos actuado como usuario y el otro el asistente de voz. ¿Okay? Y lo que deberíais de hacer es, por cada caso de uso que cubra, que deberían de ser pocos, hacer un par de conversaciones, unas cuantas, cada vez cambiando de quién hace del usuario y quién hace del asistente, ¿vale? Y después de cada conversación, apuntarlo. Y así, ¿vale? Lo que estáis tratando de hacer es detectar cuáles son las mejores formas o diferentes formas que pueden tener lugar esa conversación. Y cuando estáis haciéndolo, recordad de pensar en el contexto, el frame of mind, la mentalidad y el usuario en sí, ¿vale? Para que sea lo más realista posible. Entonces, aquí el takeaway es que haciendo conversaciones de prueba, recogemos las diferentes formas de hablar. Haciendo conversaciones de prueba, vemos los prompts más claros. Haciendo conversaciones de prueba, detectamos problemas rápidamente para poderlos arreglar durante el proceso de diseño en vez de detectarlo al final y tener que, deprisa y corriendo, cambiarlo mientras está en desarrollo. Vale. Bien. Ok, next point. Entonces, este punto es que tenemos que diseñar para interrupciones,
¿vale? Entonces, estaréis familiarizados seguramente con este tipo de imagen. ¿Veis las pestañas ahí arriba? ¿Cuántos de nosotros aquí tendemos a tener miles de pestañas abiertas y miles de procesos abiertos? Bien, sabéis que es bueno, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cuando estamos trabajando, cuando estamos moviéndonos, digamos, en un mundo gráfico, en un mundo de Graphical User Interfaces, tendemos a dejar múltiples procesos abiertos, interrumpirlos y volver a ellos fácilmente, ¿no? Pues cuando estamos en el entorno voz, también somos pues, aún peor. Somos aún peor. Tendemos a ser multitarea, ¿vale? Vamos a usar el ejemplo de estar en una cocina cocinando, ¿vale? Entonces, cuando estoy cocinando, pero también me pueden llamar, pueden venir, no sé qué. Entonces, no estamos prestando nuestra atención completa al asistente de voz. Entonces, si estoy cocinando con Alexa... Lo siento, no puedo conectarme a la red Wi-Fi. ¿Ves cómo me ha interrumpido? Entonces, si estamos cocinando con ella, ¿vale? Tiene que entender, ¿vale? Y alguien me llama o me habla, pues voy a tener que dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de escucharla, dejar de hablarla, dejar de hacerla caso para prestar la atención a mi niño que acaba de entrar corriendo, a mi perrita Dottie o a cualquier otra cosa que vaya a pasar, ¿vale? Entonces, esto significa que el asistente de voz tiene que ser paciente. Tiene que ser paciente y saber que hablamos con varias personas a la vez y que somos multitarea. Os voy a poner un ejemplo de lo que llamé yo mini instrucciones de primer uso, ¿vale? Para la skill y action de directo al paladar. Como es la primera vez que cocinamos juntos, aquí tienes algunos consejos. Tras cada paso de la receta, te daré tiempo para que sigas las instrucciones. Recordarte que cuando abras la aplicación de nuevo, podrás retomar la receta. Si yo no dijese eso, si el asistente no dice eso al usuario, el usuario no lo va a saber. Con lo cual, a lo mejor piensa que tiene que realizar todos los procesos, los pasos de la receta de golpe. Y no es así. Hemos diseñado esta app de voz, ¿vale? Directo al paladar, pensando en que el usuario puede escuchar los ingredientes y darse cuenta de que no tiene algunos y tener que bajar al supermercado para comprarlos, o que puede entrar en la cocina su amigo y decirle algo, cualquier cosa así, ¿vale? Entonces, le recordamos, y además no solamente en este punto, que puede dejar y retomar la receta cuando quiera. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. Mal. Ok, bien. Entonces, el asistente tiene que ser paciente, tiene que entender que hablamos con varios a la vez y tiene que saber que somos multitarea. Y por último, tiene que facilitar la entrada y la salida del proceso. Vamos bien, tenemos 2 puntos ya. Entonces, el siguiente punto. El entorno voz es menos controlado. Entonces, en el entorno visual, en gráfico, tenemos el lujo de controlar los call to actions, los menús, los controles que mostramos al usuario en cada punto del proceso, ¿no? Por ejemplo, en el carrito de compra ocultamos el menú para que no puedan salir del embudo, porque somos cabrones. Vale. Entonces, cuando estamos en un entorno voz no tenemos ese lujo, de control, ¿vale? Que tenemos en el entorno GUI, y eso hay que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que somos todos diferentes, que todos hablamos y pensamos de forma diferente. Y especialmente en un país como España, donde hay tantos dialectos y idiomas regionales, ¿no?, que hay aquí. Y además acentos, os lo voy a decir yo que fui a estudiar en Granada. Entonces, teniendo esto en cuenta, no podemos predecir 100% el comportamiento que va a tener el usuario, los usuarios, con nuestra aplicación de voz, ¿ok?
yo caí en el error diseñando directo al paladar de pensar que lo tenía tan bien diseñado que era imposible que el usuario saliese del tema. Para nada, lo vimos cuando hicimos la investigación con usuarios, que la gente pide cosas absurdas que no te esperas y dices, pero ¿cómo puedes pedir esa cosa en ese punto del proceso? Pero bueno, pero es así. Entonces, y también por esto es muy importante que deberíamos de testear con todo tipo de usuario cuanto antes. Cuanto antes. O sea, lo que hemos hecho Rosana y yo, la conversación de prueba, una vez que tú tengas tus conversaciones sample dialogues hechas, pues coges a tu novio o a tu novia y dices, mira, luego te hago la cena, cariño, me vas a ayudar un poco. Y ves cómo, o sea, tú haces del asistente de voz y ellos hacen del usuario y no les das nada de información. Es como un quick and dirty usability test. Es lo que deberíais hacer incluso durante el proceso de diseño. Porque así estáis recogiendo los problemas de forma rápida, ¿vale? Entonces, cuando sí que tenéis un problema, deberíais de poder gestionar los problemas con elegancia, usando mensajes de error o ayuda, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar directo al paladar y el usuario pide que lo cocine a Alexa, pues Alexa va a decir, lo siento, yo no puedo ayudarte con eso aún, no tengo manos, ¿vale? Y si el usuario sale digamos, el proceso, trata de salir, lo que tienes que hacer es recogerle de nuevo para que sepa lo que sí que puede hacer y que lo consiga. Ok. Cerrad los ojos un momento. Voy a hablar ahora de cómo es importante adaptar el contenido a voz, ¿vale? Entonces, tenéis los ojos cerrados, ¿no? Os voy a leer unas pizzas de un menú. Pizza picantita, mozzarella, pepperoni, guindillas y cebolla morada, 10 euros. Pizza cercedilla, queso azul, setas, jamón de York y alcaparras, 12 euros. Pizza guiri, pollo, piña, mozzarella, cebolla morada y tomate, 11 euros. Pizza manchega, queso manchego, jamón serrano, aceitunas, setas y tomate, 10 euros. Bien, ¿ya podéis abrir los ojos? Sé que tenéis hambre, lo siento. Lo que quiero que hagáis es girar hacia la persona que tengáis a tu lado y tratar de repetir toda la información que os acabo de decir. En serio, hazlo. A ver cuántos os acordáis. Ok. Creo que habéis tenido bastante tiempo como para saber que eso es almost impossible, right? Entonces, ¿de cuántas pizzas habéis podido hablar? ¿Y en cuánto nivel de detalle? ¿Quién se ha acordado de una pizza? ¿Quién se ha acordado de más de una pizza? ¿Quién se ha acordado de todas las pizzas y todos sus ingredientes? Nadie. Bien. Y además, ¿quién se ha acordado de la pizza más reciente que ya había dicho? La manchega, ¿no? Vale. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que lo que no podemos hacer, y uno de los errores más graves que me da muchísimo miedo de que los clientes aquí en España, las empresas, piensen, oh yeah, I'm just going to get my web and I'm just going to put it into the voice app. No podéis hacer esto. No, aquí vienen las líneas de nuevo. Rojas. ¿Ok? O sea, no podéis hacer eso. Os voy a dar un ejemplo de lo que tuvimos que hacer para las recetas, adaptar las recetas de directo al paladar al entorno voz, ¿vale? No sé si habéis visto en una de las reseñas, el tío se estaba quejando de que no teníamos todas las recetas que tenemos en la web, en la action o en la skill. Pues eso es porque para poner cada receta en la base de datos para que salga en la aplicación de voz, hemos tenido que hacer una adaptación, ¿a que sí, equipo? Una adaptación bastante gorda del contenido. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer?
Primero, lo que hemos tenido que hacer es romper los pasos, aún más de lo que ya tenían en la web, ¿vale? Para que solamente se tratase de un ingrediente en cada paso. ¿Por qué? Porque cuando escucho las instrucciones sobre lo que tengo que hacer con la harina o lo que sea, pues primero tengo que hacerla. Y si luego me vas a contar lo que tienes que hacer con otro ingrediente, pues me voy a agobiar, no me voy a acordar de las cosas y no estoy teniendo una buena experiencia. La siguiente cosa que tuvimos que hacer es, para cada vez que, o sea, no podemos simplemente decir, coger el jamón y na. Porque cuando hemos escuchado los ingredientes al principio del proceso y las cantidades, entonces, cada vez que mencionábamos un ingrediente, teníamos que decir, coger los 150 gramos de jamón y no sé qué, ¿vale? Y como por último, si veíamos que de repente una receta que en la web tiene 5 pasos, por ejemplo, y se volvía súper largo y tenía 10, pues ya directamente teníamos nuestra respuesta. No era una receta apta para voz. Vale. Entonces aquí los takeaways son, bueno, tenía eso para enseñaros, eso para decir que tenemos memoria limitada cuando estamos escuchando algo, pero ya nos lo han dicho, ¿vale? Esto es para hablar de cómo tenemos que romper la información, ¿vale? Entonces, tenemos una memoria limitada cuando escuchamos. No podemos coger nuestra app o web y trasladarlo tal cual a VUI. Recordad el Trump, ¿vale? Haciendo eso. Entonces, nada, unas conclusiones rápidas y ya a las cañas y a las pizzas. Entonces, best practices, vamos a verlas, ¿no? Voz no es apto para todo. Para microinteracciones, sí. Recordad de usar los placezones para entender el rol de voz como input y output. Y para pensar, simplemente entender en qué contexto mejor funciona una aplicación de voz. Tenemos que saber que los VUIs tienen que encajar con el resto de interfaces y dispositivos como alternativa y que no está reemplazando a nada. Además, tenemos que saber establecer bien las expectativas del usuario para que sepa exactamente lo que puede y no puede hacer con tu asistente y utilizar prompts bien pensados. Nuestros wireframes son conversaciones de prueba, como he hecho con Rosana, que tenemos que diseñar para interrupciones y que en el entorno voz es mucho menos controlado que el entorno Graphical User Interface. Entonces, deberíais de testear ASAP. Y como último, hay que adaptar el contenido a voz, porque no funciona simplemente cogiendo tu web, tu app o lógica de negocio y volcándolo tal cual a un entorno voz. Entonces, nada, muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra atención. Simplemente quería volver a dar las gracias especialmente a Aida y Itziar de Webedia, porque sin ellas no habría entrado en todo esto y no estaría aquí. También muchas gracias a los de Ironhack para tenerme aquí. Pues ya está.